Bienvenidos a estas conclusiones especiales para quienes como usted nos descarga en YouTube. Lo invitamos antes que nada, por supuesto, a revisar los otros videos que están disponibles aquí en Internet sobre el interesante programa que hoy dedicamos al tema de la discriminación. Es un tema central, como podrá usted ver en el programa, en la construcción de la agenda democrática, y justamente a partir de este punto, si ustedes me permiten, Pedro, Ciro, me gustaría, digamos, avanzar una primera conclusión que tiene que ver con las dimensiones y la importancia que tiene, me parece, para la convivencia democrática, en una democracia constitucional, el tema de la discriminación. Insisto, el programa fue muy rico, aportaron muchos elementos, pero te preguntaría, Ciro, ¿cuáles desde tu punto de vista podrías, digamos, sintetizar como las conclusiones respecto a la importancia de hacer del tema de la discriminación un tema que debe estar presente en la agenda de discusión de los grandes asuntos nacionales en nuestro país? Por supuesto que es un tema propio de la democracia, porque finalmente la democracia constitucional es el régimen de los derechos de los individuos y la discriminación implica vulnerar los derechos de algunos colectivos en especial, cuya característica siempre es una situación de debilidad frente a quien los discrimina, de tal manera que quien discrimina ejerce un abuso, por supuesto, ilegítimo. Esta discriminación puede ser frente a indígenas, frente a homosexuales, frente a grupos de mujeres, frente a viejos, frente a jóvenes, frente a migrantes. Lo padecen mucho los mexicanos cuando cruzan la frontera norte, por supuesto. Entonces son grupos en condición de vulnerabilidad cuyos distintos derechos son atropellados. Por ejemplo, a la hora de acceder a los servicios de salud, de educación, o bien simplemente al empleo. De tal manera que no podemos pensar una agenda de fortalecimiento de los derechos y de la igualdad de los ciudadanos donde la discriminación pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Uno de los elementos que se pusieron, sobre los que se pusieron particular énfasis en nuestro programa y que tiene que ver con esta situación de vulneración de derechos es, digamos, la otra cara, la de quien discrimina, y se hacía se relevaba, se subrayaba la situación de privilegio como una situación que acaba marcando estructuralmente a nuestras sociedades y que es la antesala inevitable de la discriminación. ¿Qué reflexión te concita este punto? Creo que hay dos elementos ahí de lo que tanto Rodrigo Gutiérrez como Ana Sáiz resaltaban en este tema. Uno tiene que ver con esto que tú señalas. Debe haber o hay una diferencia de posición estructural en la cual estos grupos de privilegio, como señalas, detentan una posición de poder sobre los otros. Es decir, hay una desigualdad de poder que permite que uno de los grupos o unos de los individuos de unos de los grupos ejerzan una situación de discriminación hacia quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pero además, estas características sociales que determinan la discriminación y que tienen que ver con el tema de los prejuicios. Es decir, no solo la desigualdad de poder, sino también la concepción social de desprecio hacia los miembros de ese colectivo que se va a discriminar. Es decir, mujeres, indígenas, etcétera, son objeto de prejuicios ancestrales que sirven de palanca o de resorte para estas actitudes discriminatorias. Entonces tienes dos dimensiones. Tienes una dimensión de carácter cultural, una dimensión que está enraizada digamos, en la mentalidad de los mexicanos y que nos lleva a una especie, me atrevo a decir, una suerte de discriminaciones cruzadas de un lado hacia otro. Y tienes por el otro lado el problema estructural que genera desigualdades de situación de poder y entonces que potencia estas discriminaciones que se traducen en esto, en dificultades para acceder al ejercicio de derechos. Y una de estas circunstancias, como se enfatizó precisamente en la discusión, en nuestra agenda a fondo y en la carta de navegación en el programa del día de hoy, tenía que ver con estas circunstancias que cruzan de alguna manera y potencian, como bien dices, Pedro, las distintas facetas, las distintas expresiones de la discriminación, y tiene que ver con una desigualdad no estructural particular de nuestras sociedades, que es la que se refiere a la pobreza
o la que tiene que ver con la situación económica, Ciro. ¿Qué valdría la pena abundar sobre este punto? Vamos a pensar en cómo desplegamos una agenda de frente a la desigualdad, de hecho, frente a la discriminación, más bien, ligada a el combate a la desigualdad. Decía Ana, y por supuesto hay que invitar a nuestros amigos a que le echen una ojeada al capítulo completo sobre discriminación, al que acabamos de grabar, que también está disponible junto con el video que ahora están viendo, sobre el tema de que hemos avanzado. En México hay una ley contra la discriminación, incluso está en la Constitución la prohibición de discriminar. Se creó el Consejo Nacional para prevenir y luchar contra la discriminación, el CONAPRED, pero en los hechos, a ver, el 10% de las familias más pobres de este país tiene un ingreso de 2,000 pesos mensuales. Y el 10% que tiene más ingreso tiene 40,000 pesos mensuales. Esto quiere decir que para una familia de las más desfavorecidas le lleva 20 años de trabajo ganar lo que una familia acomodada gana en un año. Con este océano de desigualdad, combatir, evitar la discriminación es muy difícil, porque otro de los componentes es, hay una beta cultural en la discriminación. Esta beta cultural hay que revertirla, por supuesto. Se trata, en tus palabras, de una revolución cultural, pero esa revolución cultural puede ocurrir en una sociedad donde lo normal es que unos ganen 2,000 pesos al mes, una familia de 4, y la otra en promedio 40,000 al mes. Yo creo que las revoluciones culturales sobre esas condiciones materiales son realmente complicadas. Un tema sobre el que hay inevitablemente que hacernos cargo y que hay que resolver, pero también está otro tema, Pedro, que también fue planteado en la mesa de discusión y tiene que ver con la reconquista del espacio público como un espacio de, movilidad social, de homogeneización en el mejor de los sentidos y de combate a la discriminación. ¿Qué decir sobre el punto específicamente? Sin poderle poner pausa, porque no se le puede poner pausa al problema estructural, social, de desigualdad que señala Ciro, dejando subrayado que ese es el eje, el punto de partida, la dimensión estructural más grave. Hay estos otros expedientes sobre los cuales se puede actuar en paralelo, a la atención al problema estructural, que son la generación de espacios, lo decías muy bien, en los cuales se pueda recrear la pluralidad en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, generar un espacio público que se traduce en muchos espacios de convivencia colectiva, las escuelas, las plazas, la educación universitaria, los espacios culturales, etcétera, que permita a las personas vivir en condiciones de igualdad según su propio proyecto y plan de vida, que les permitan a las personas tener un reconocimiento igual en derechos a partir de sus diferencias. Es decir, eso supone recuperar el valor de la pluralidad como un bien y no como un mal que debe exorcizarse, reconocer que la diversidad es una característica propia de toda sociedad democrática que debe recrearse, reproducirse y con la cual debemos aprender a convivir. Me parece que esa dimensión es una dimensión que sin duda toca las agendas de gobierno, sin duda tiene que ver con lo que los partidos, los candidatos y los gobernantes hacen, pero lo decía muy bien Ana Sáiz en el programa, tiene también mucho que ver con lo que otros actores sociales determinantes, por ejemplo, los medios de comunicación, deben hacer para construir una sociedad distinta. Y Ciro comentaba en el programa, tiene que ver con cómo construimos y configuramos espacios de convivencia básicos como la escuela. Pues si ustedes me permiten, yo concluiría simple y sencillamente planteando que es la diferencia y no la discriminación lo que nutre las democracias. La primera la enriquece, las segundas la erosiona. Al final del día es una responsabilidad colectiva que pasa por hacernos cargos de la dimensión estructural, de las distintas facetas estructurales que provocan y que potencian la discriminación en aras de construir una sociedad más igual, menos diferente, consecuentemente, y que
pueda convivir armónica y pacíficamente, al final del día, construir una sociedad más democrática. Muchas gracias por habernos seguido en estas conclusiones y les recordamos que todos los martes nos puede seguir en vivo en TV UNAM. Las repeticiones de los programas ocurren los domingos a las 8 de la noche, martes a las 9 en vivo, domingos a las 8 de la noche la repetición y, por supuesto, como está ocurriendo ahora, puede seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook y por supuesto descargarnos en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado.